La mayoría de dueños de agencias no logra escalar porque se enfocan en las métricas que no mueven la aguja. O sea, se enfocan en cosas que no los van a hacer ir más rápido o avanzar, ¿no?, hacia el objetivo que ellos tienen. Cuando hablamos de escalar una agencia, las únicas dos métricas que realmente importan es conseguir más clientes y hacer que cada cliente te valga más, ¿no? Y de hecho, podemos desglosar cada una de ellas en dos. Para poder conseguir más clientes necesitas conseguir más llamadas y cerrar un porcentaje mayor de esas llamadas que estás teniendo. Y cuando hablamos de aumentar lo que te genera cada cliente, podés jugar tanto con el precio, ¿sí?, o con cuántos meses se queda un cliente trabajando con vos. Si vos cobras más por mes o haces que cada cliente se quede con vos más meses trabajando, esas dos métricas van a hacer que cada cliente te genere más. Entonces, si jugás con estas dos métricas de o conseguir más clientes o hacer que cada cliente te valga más, eso es lo único que va a hacer que puedas escalar. Sí, está bueno esto de desglosarlo porque más allá de entenderlo conceptualmente, está bueno ver en qué acciones voy a enfocar mi tiempo y son esas cuatro cosas. ¿Cómo hago para conseguir más llamadas de venta? ¿Cómo hago para cerrar más? ¿Cómo hago para bajar el porcentaje de caída de clientes? Y después la tercera es más, no, creo que no, es súper importante y puede ser una de las más rápidas a cambiar para cambiar cuánto te genera cada cliente, pero no son métricas que analizas todo el tiempo, que es el precio. Creo que también no solo es importante entender que para escalar hay que enfocarse en estas cuatro métricas y nada más, sino cuál es hoy el cuello de botella. Porque también muchas personas, por ejemplo, no sé, se ponen a enfocarse en crear un super programa, una super oferta, un super servicio cuando no están consiguiendo llamadas de venta. Entonces el primer paso, creo yo, es encargarse de conseguir llamadas de venta. Creo que son el oxígeno de una agencia de marketing para conseguir clientes. Y hay muchos métodos para conseguir llamadas de ventas, pero creo que el más importante de todos es correr anuncios porque es el único que puedes controlar. Bueno, también puedes controlar la prospección, pero los anuncios lo que tienen es que es muy fácil de controlar las entradas y las salidas. Invierto $100 y consigo tantas llamadas, y si ese costo de llamada es rentable y estoy cerrando en llamada de venta al porcentaje correcto, me salen del otro lado $300, por ejemplo. Ahí es importante, cuando hablamos de anuncios, creo que lo más importante tener en cuenta es el apalancamiento que te dan, ¿no? El hecho de cuántas horas más le tengo que dedicar si quiero duplicar la llamada de ventas. Nada, o sea, simplemente duplicás el presupuesto y duplicás las llamadas. En cambio, en prospección significa capaz meter otra persona más o mandar doble cantidad de mensajes o triple o más horas. Uno escala con esfuerzo más humano, el otro escala con presupuesto, y hace que con menos personas puedas escalar mucho más rápido y sea como más predecible, más rápido, más fácil. Y te permite hacer un juego de números, o sea, puedes calcular en base a tu precio y porcentaje de cierre cuánto te puede costar cada llamada. Supongamos que cerrás al 20%, una de cada 5 llamadas. Tu precio es de $500 por mes. Si cada llamada te cuesta $20, quiere decir que cerrás una de cada 5, tenés que tener 5 llamadas para cerrar un cliente. $100 te costó el cliente y te salieron $500 del otro lado. Si lográs esto, si lográs esta cuenta y te funciona, o sea, corres los anuncios, cerrás al 20% y salen estos números, listo, tenés la adquisición de nuevos clientes resuelta. Sí, después, variable número 2, métrica número 2 que es muy importante, es la tasa de cierre. Muchas personas creen que saben capaz cerrar bien porque cerraron un par de referidos o personas que los conocían de redes sociales, personas que probablemente ya habían tomado la decisión de trabajar con esa persona incluso antes de tomar la llamada, pero cuando corres anuncios o le das a personas que no te conocen, cerrar en frío es muy diferente que cerrar a personas que ya te conocen o que vienen por referidos. Y ahí es extremadamente importante poder tener un buen proceso de ventas para poder cerrar a por lo menos un 20%, idealmente querés cerrar al 25% o incluso más, porque es súper loco, ¿no? Pero uno dice, che, quiero más llamadas, pero estoy cerrando al 10%, y si lográs llevar esa tasa de cierre del 10% al 20%, duplicás el negocio con la misma cantidad de llamadas. Y si pasás de 20 a 25%, o sea, le estás sumando 20 y pico por ciento extra o no sé cuánto del cálculo. Pero entonces, el primer objetivo es llenar el calendario de llamadas. Una vez que está lleno, el próximo paso es cómo hago para que poder cerrar, ¿no?, la mayor Sí, y ahí cantidad. te agrego algo importante con respecto al cierre, que es que
es fundamental que el cierre no se deba al vendedor, sino que se deba al proceso de ventas o guión de ventas, si querés llamarle, porque si depende a muchos les pasa que son el dueño de negocio y conocen al nicho, conocen su servicio, tienen toda la información a la perfección, entonces se dejan llevar en la llamada de ventas dependiendo de la persona, no siguen un proceso estandarizado, cierran bien, pero después cuando quieren delegar este proceso se les arma un caos tremendo. Entonces creo que no es solo cerrar por lo menos al 20%, sino es muy importante que el cierre se deba al guión o al proceso de ventas y no a las habilidades de quien está vendiendo. Totalmente de acuerdo, porque más adelante llega un punto en donde incluso optimizando la cantidad de llamadas que conseguís, la tasa de cierre, el precio y la entrega del servicio para que los clientes no se caigan, llega un punto en donde si querés seguir escalando necesitas meter más personas. Y si dependés en el talento de cada persona y cada persona hace las cosas diferentes, es muy difícil proyectar, es muy difícil escalar y querés como tener todo bastante estandarizado para que si el día de mañana sumas un nuevo vendedor no dependa de sus habilidades que ya trae o cómo se adapta o cuánto conoce al nicho o lo que sea, sino que está bueno tener un proceso en donde a cualquier persona nueva que querés hacer que venda lo podés capacitar, que siga los mismos pasos, siga el mismo proceso y por defecto consigue el resultado que querés a nivel ventas y lo mismo a nivel de entrega del servicio. Pero bueno, creo que estas son como a nivel cantidad de clientes, cuando hablamos de conseguir llamadas y hacer que o sea, poder cerrar un porcentaje mayor de esas llamadas, son como las dos cosas más importantes a la hora de conseguir más clientes. ¿Crees que hay algo que tenga sentido agregar con respecto a esta métrica en particular de aumentar la cantidad de clientes? No, simplemente esto de entender que es el oxígeno del negocio, te da una tranquilidad tremenda cuando sabes que conseguís llamadas a un costo rentable y que tenés un proceso validado para cerrar esas llamadas. Sabes que es cuestión de prender los anuncios y que te entren nuevos clientes, creo que eso es fundamental. Después entra la variable del precio, que creo que el precio depende mucho del momento en cómo estás, en el momento en el que estás como agencia. Si estás empezando, creo que te conviene ir por un precio más bajo. Primero porque si estás haciendo anuncios, vas a estar cerrando personas en frío que no te conocen, no tenés casos de éxito, no estás posicionado como autoridad. Entonces uno de los grandes factores que te va a ayudar a que las personas cierren es el precio, que sea barato, incluso también poder agregar una garantía. Y a medida que vas consiguiendo los resultados a los clientes, consiguiendo casos de éxito, posicionándote como autoridad y estás cerrando el 20-25%, puedes empezar a subir el precio paulatinamente hasta que se rompa ese porcentaje. Pero creo que muchos ahí, con respecto al precio, cometen el error de querer cobrar caro porque lo escucharon por ahí, cuando en realidad al principio, cuando no tenés nada validado, es prácticamente imposible cobrar caro si estás cerrando en frío. Total. Y incluso antes de ajustar la variable de precio, creo que es muy importante tener volumen de clientes para poder mejorar la entrega del servicio y por ende bajar ese porcentaje de abandono de caída de clientes. Porque una vez que tenés bien el servicio, que tus clientes consiguen resultados rápidos, que les sirve, eso va a hacer que vos le generes más plata y que por ende por defecto sea mucho más fácil cobrar más. Pero ¿qué pasa? Si vos de entrada querés cobrar muy caro y no te das la oportunidad de trabajar con muchos clientes para arreglar la entrega del servicio, capaz cobras caro el primer mes, pero se te cae en el mes número 2 y es como hablamos en otros videos, tenés como un balde pinchado en donde metés agua a un lado y todo el agua que metés, todos los clientes que metés en el mes número 2 se caen por abajo y empezás en cero, ¿no? Entonces, meter volumen de llamada, conseguir al principio volumen de clientes, arreglar la entrega del servicio para que consigan resultados que ganen buena cantidad de plata y cuando ves que, estoy trabajando con mucho, empieza a haber como complicaciones a nivel de operaciones, esto capaz no es tan escalable como imaginaba, decir, bueno, empiezo a jugar con el precio, siempre y cuando la tasa de conversión esté en arriba del 20-25%, lo vas subiendo y siempre y cuando la retención sea buena, ¿no? Porque, de vuelta, no tiene sentido cobrar como 1.000, 1.500, $2.000 por mes si se te queda un mes y se te caen. Entonces, mejor meter gente a arreglar todo y cuando sabes que podés conseguir un buen retorno de inversión, empezás a aumentar el precio. Sí, después agregaría también el hecho de que está bueno que el precio que cobres sea 1/10 de lo que le generás, porque ese creo que es el número en el cual cualquier persona que le esté generando 10x lo que cobras no te va a querer dejar. También me parece fundamental en esto de conseguir resultados,
estar asociado directamente a los ingresos creo que es uno de los factores más importantes para tener un porcentaje de caída de clientes bajo. Em, y bueno, también la importancia de que a la hora de conseguir resultados, poder, que al igual que con las llamadas, querés predictibilidad y tranquilidad y por eso buscas un sistema que podés controlar como los anuncios, también querés a nivel resultados tratar de armarlo como un sistema. Y para que puedas armarlo como un sistema, es decir, que tenés un proceso repetible para conseguirle resultados a los clientes, saber que cada nuevo cliente que te entra pasa por un paso a paso y le consigues el resultado, creo que eso también es fundamental. No solo porque, bueno, tenés predictibilidad de que vas a conseguir el resultado que prometés, sino que también como de la misma forma que tener un guión estandarizado te lo simplifica para delegar en ventas, tener estandarizada la entrega del servicio te lo simplifica para delegar en el servicio. Y bueno, creo que esa combinación de cosas va a ser, capaz nos está faltando la parte de comunicación con el cliente y la experiencia que tiene con vos, pero ese factor de cosas va a hacer que el cliente retenga es de lo más importante, que le generes 10x lo que le cobrás y todo lo que acabo de mencionar. Y sí, que se lleve bien con vos, que de cierta forma lo lideres de forma proactiva, que estés constantemente mostrándole qué es lo que está pasando y qué es lo que estás haciendo para mejorar y demás. Pero como bien decimos, nada, creo que el objetivo del video es decir, che, no hay demasiadas cosas que necesitas hacer para crecer la agencia. Lo único que necesitas hacer es conseguir más llamadas, cerrar más llamadas, jugar con el precio en el momento que sea el indicado, capaz no al principio, pero llega un punto donde tiene sentido empezar a jugar con el precio y hacer todo lo posible para mejorar la entrega del servicio, que eso se divide en dos: conseguir resultados y mejorar la comunicación y el liderazgo en cómo llevas la relación del cliente, ¿no? Totalmente. Creo que dos cosas claves son, número uno, poder discernir cuál es en la que te vas a enfocar dependiendo en el momento en el que estás, porque eso es fundamental. No paramos de ver, por ejemplo, personas que hoy no están vendiendo y cuando no estás vendiendo, como dueño de negocio, 6 a 8 horas de tu día tendrían que estar obsesionadas en cómo generar llamadas de venta, y una vez que tenés el calendario lleno es cómo hago para vender más de estas llamadas de venta. Una vez que entran los clientes es, bueno, capaz me dejo de enfocar tanto en esto, me enfoco en la otra. La importancia de en qué momento te enfocás y no distraerte con cosas que no mueven la aguja, eso número uno creo que es fundamental para escalar la agencia. Y número dos es traer números a todas las etapas. Este juego de números del que hablamos, en donde estás comprando llamadas de venta a un costo rentable, cuánto te genera, traerlo también a cómo entra eso en los costos de tu negocio. Después, traquear el porcentaje de caída, el tiempo en el que le conseguís resultados a tu cliente, y cuando tenés números, tenés claridad de qué es lo que está pasando y los podés mejorar. Que cuando no tenés esos números, estás adivinando y no tenés ni idea, no estás manejando variables, estás dejando el futuro del negocio al azar o a lo que sentís en el momento, que con una métrica, justamente un número, es súper claro y sabes qué hacer para mejorarlo. Sí, es la principal diferencia entre las personas que viven teniendo un negocio que es como una montaña rusa, en donde todos los meses sube y baja y no sabe ni siquiera por qué ni cómo cambiarlo, versus tener todo medido y decir, che, sé que si cambio esta variable o cambio esta métrica este mes, automáticamente paso a X resultado, y así es como mes a mes. Ok, este mes aumento la inversión, aumento los clientes, o este mes me enfoco en aumentar la tasa de conversión y por ende aumento el retorno de inversión. Entonces, asignarle números es extremadamente importante, especialmente cuando sabes cómo analizar cada una de las métricas y cómo reconocer cuál es el cuello de botella y en qué necesitas enfocarte para tener el mayor apalancamiento posible.